buenas tardes, espero que todos estén bien, resguardados en sus casas. Mi nombre es Nereida Jacqueline Mora Rueda y junto con mi compañera Carmen María Ramírez Rodríguez conformamos el equipo número 9, el cual les hablará sobre la teoría ideográfica de Allport. Es importante resaltar que esta es una de las teorías más importantes que hablan sobre la personalidad. Antes de entrar en materia, es importante saber quién fue este personaje. ¿Quién fue Gordon Allport? Gordon Allport fue un destacado filósofo y psicólogo americano. Nació el 11 de noviembre de 1897 en Montezuma, Indiana. Estudió en Harvard y en 1924 empezó como profesor también en Harvard. Debido a sus creencias sobre la singularidad de las personas y el poder de las interacciones habituales, se le considera uno de los fundadores de la psicología humanista, o sea, uno de los pioneros en el tema. Pensaba que cada individuo tenía una pauta única de personalidad y abogó por el estudio ideográfico, que es el que estamos estudiando en este video. Sin embargo, Allport se opuso a varios supuestos derivados del psicoanálisis, tales como el instinto. Ya sabemos que el instinto es muy importante para el psicoanálisis, al igual que el desarrollo de las etapas psicosexuales, ya que de estas dependerá la formación de la personalidad del individuo. Pero por el contrario, Allport cree que la conducta se guía por intenciones conscientes más que por inconscientes. O sea que los factores del pasado sí tienen que ver con la formación de la personalidad del individuo, pero no son determinantes para el cambio de la misma. Allport falleció a los 64 años de edad en octubre de 1967 en Cambridge, Massachusetts. Teoría de la personalidad ideográfica de Allport. ¿Qué entendemos comúnmente por personalidad? Para poder entrar en materia tenemos que tener un concepto de la misma, ya que a lo largo de la historia, al conjunto de características que hacen a las personas diferentes entre ellas, teniendo una forma de interpretar, de actuar y de vivir la vida de distintas maneras, ha sido denominada como personalidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la situación no es la única que determina la conducta del ser humano. Hay otros procesos internos que también lo hacen. Bueno, ya definimos lo que es personalidad comúnmente y también cómo lo definen dentro del campo, pero ¿cómo lo definiría Allport? Bueno, pues Allport considera que la personalidad es una organización dinámica de los sistemas psicofisiológicos que determina el modo de pensar y de actuar característico de cada sujeto. A través de estos elementos, Allport crea un sistema teórico orientado a explicar cuál es el estilo de comportamiento de los individuos. Pero se dio cuenta que la personalidad necesita de un elemento vertebrador donde se estructuran las diferentes características de la personalidad, dicho eje que el autor denomina propio. En la teoría de la personalidad de Allport se considera que esta percepción de la propia entidad está formada por diferentes factores, los elementos que configuran dicho esqueleto de la vida mental, que se van adquiriendo a lo largo de la maduración psíquica y que son los que vamos a ver a continuación. El yo corporal, la identidad, la autoestima o amor propio, la autoimagen, la extensión del yo, enfrentar racionalmente y lucha propia. Estos son los 7 supuestos que integran el propio. Yo corporal se desarrolla en los primeros 2 años de vida. Esta parte del propium es básicamente la experiencia de las sensaciones corporales y perceptivas que permiten la experiencia con el medio exterior. Esto vendríamos ligándolo con lo que son la conciencia de la existencia y con los sentidos que podemos percibir. La propia identidad también se desarrolla en los primeros 2 años de vida. Se trata de la idea de que somos algo de manera continua que va viviendo diferentes experiencias a lo largo de la vida. Puede ser entendido como el hilo vertebrador de nuestra propia historia vital. Esto vendría siendo toda la cantidad de experiencias que tenemos hasta ahora que han formado la personalidad que hoy tenemos y que aún así somos conscientes de ello. Autoestima o amor propio. Se desarrolla entre los 2 y los 4 años de edad. La percepción de que no somos entes pasivos, sino que modificamos nuestras experiencias y nuestra vida con nuestra actuación. Es una parte muy importante a la hora de integrar nuestra personalidad. Nos vemos a nosotros como seres valiosos. Es nosotros reconocer el valor de nosotros, pero que siempre sea positivo. Autoimagen se desarrolla entre los 4 y los 6 años de edad. Se trata de un elemento comparativo que tiene en cuenta por un lado la actuación propia y por el otro la reacción del medio ante ella. Dicho de otro modo, es lo que se piensa que los demás piensan de uno mismo. Extensión del yo o autoextensión se desarrolla entre los 4 y 6 años de edad. Esta parte del self se refiere a la percepción de que la persona tiene intereses concretos, siendo estos elementos importantes para nosotros. Estos objetivos y metas forman un vector de actuación que guía la conducta, o sea que nosotros al proponernos una meta o un propósito tenemos que configurar nuestra conducta para poder llegar a realizarla. Enfrentar racionalmente o racionalidad. Se aprende predominantemente entre los 6 y los 12 años de vida. Es la autopercepción de la capacidad de encontrar soluciones adaptativas a los diferentes problemas y demandas que el ambiente pueda proporcionar. Está muy relacionado con la autoconfianza, ya que data de resolver problemas de manera inteligente y de manera racional.
Lucha propia o intencionalidad. Usualmente no empieza hasta después de los 12 años, pero es el elemento más complejo del propium, ya que es la creación de un self intencional y supone la autoconciencia de un ser con sus propios objetivos y metas. Es la capacidad de motivarse y de luchar por conseguir. Y esos fueron los 7 elementos vertebradores del propium. Alpert consideró que la personalidad evoluciona y tiene más influencia en la conducta, ya que es una fuente principal subjetiva del comportamiento. También nos postula que no todas las conductas son autónomas, que entre los procesos están impulsos, reflejos, las capacidades que determinan la construcción biológica como el físico, el intelecto y las fijaciones de neurosis o las sublimaciones. Alpert también definió lo que es la madurez. Según Alpert, es la expresión de las funciones propias en alto grado y la liberación del pasado. Él definió a una persona madura con los siguientes criterios. 1. La extensión del sentido del yo, que significa que se interesa por el bienestar de otras personas. 2. La relación afectuosa del yo con los demás, que significa que son capaces de tolerar muchas diferencias entre los seres humanos. 3. La seguridad emocional, que se refiere a sus sentimientos aun cuando siempre es agradable o cuando conducen a actos impulsivos. 4. La persona madura tiene la percepción, las habilidades y las asignaciones realistas, es dar solución a los problemas desarrollando las habilidades apropiadas para las tareas que son asignadas. Esto vincula mucho con la racionalidad, ya que es saber dar solución a los problemas que te presenta el ambiente. 5. La autoobjetivización se refiere a conocer sus propias capacidades, no engañar, es ser capaz de reírse de uno mismo en lugar de sentir amenazas. Enseguida los dejo con mi compañera Carmen, que les habla. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues como ya ha mencionado mi compañera, nosotros estamos hablando sobre la teoría de la personalidad de Alpert. Bueno, a continuación les hablaré sobre los rasgos de personalidad, pero pues en sí, ¿qué son los rasgos de personalidad? Si alguien te pide que describas, no sé, a un amigo, a un familiar, como que es alegre, es tranquilo, es pasivo, entre muchos otros, todos estos términos, pues, representan un rasgo. Un rasgo es una característica relevante de una persona, es la esencia, es todo lo que somos y por qué lo somos, nuestra personalidad, ¿saben? Pero pues para Alpert la personalidad está influenciada por nuestra experiencia, por la infancia, por nuestro entorno actual y la interacción entre ambos. O sea, sí importa lo que nos haya pasado en la infancia porque determina ciertas conductas, sin embargo, nosotros somos responsables y conscientes de lo que y la decisión que vamos a tomar el día de hoy. Además, pues yo les vengo a hablar sobre los 3 tipos de rasgos que Alpert consideraba, que se llama el primero, que es los rasgos cardinales, el segundo son los rasgos centrales y el tercero son los rasgos secundarios, que a continuación te los describiré poco a poco. Pero pues los rasgos de personalidad pueden clasificarse en función de lo identificado que sea... No. Eso recortamos. Ok, los rasgos cardinales. ¿Qué son los rasgos cardinales? Pues los rasgos cardinales en lo general son todos aquellos rasgos o características que son muy fuertes, que son parte de uno mismo, como el nombre, como la nacionalidad, como por ejemplo todo lo que somos y por qué lo somos, que sobresale. Son los rasgos cardinales. Miren, se consideran rasgos cardinales aquellos rasgos de personalidad que forman parte del propio núcleo de la persona, afectando y definiendo la mayor parte del repertorio de rasgos centrales. Los rasgos centrales son aquellos conjuntos de características que tienen una influencia en el comportamiento de la persona en diferentes contextos. Es decir que los rasgos centrales son todos aquellos los cuales se manifiestan mediante el contexto, o sea, cómo nos comportamos y por qué nos comportamos es por la influencia del contexto. Y a continuación habla sobre los rasgos secundarios. Se trata de algunos elementos que, si bien no forman parte de la personalidad general del sujeto, puede surgir en determinado momento, como a la hora de hacer frente a una situación concreta. Bueno, y en lo personal, por parte de mí y de mi compañera Nereida, sería todo. Espero que les haya quedado pues bien explicado, o si tienen alguna duda pueden contactarse ya sea conmigo o con mi compañera. Y pues usen su cubrebocas, pónganse su antibacterial y cuídense mucho. Los quiero, bye, se cuidan.